Nunca fui buena con los teléfonos. No me refiero solo a los modernos, de esos que parecen más cámaras que aparatos para hablar, sino incluso a los antiguos, aquellos que se colgaban en la pared con un cable enrollado como serpiente dormida. Siempre me daban ansiedad, como si al levantar el auricular fuera a decir algo incorrecto o a olvidar por qué había llamado. Pero eso no me impidió criar una hija, llevar las cuentas de toda una familia, incluso administrar pequeñas inversiones cuando la viudez llegó más temprano de lo que debería. Lo que no pude prever, y eso sí que me lo reprocho, fue cómo la tecnología se convertiría en otra forma de silencio. Un muro invisible que me separó de mi propia sangre. Me llamo Magdalena. Tengo 78 años, aunque la edad que cargo depende del día. Algunos amaneceres me siento de 40, con energía suficiente para poner en orden mis pensamientos y mis sábanas, para caminar hasta la panadería y saludar al vecino de toda la vida, don Leandro, que finge no oír bien, pero siempre responde a los buenos días. Otros días, sobre todo cuando el teléfono suena, y no sé cómo descolgarlo a tiempo, me siento de 92. He aprendido a convivir con esa elasticidad del cuerpo y del alma. Lo que no acepto, no del todo, es el modo en que mi familia me fue apagando poco a poco. Como si yo fuera una lámpara vieja en una casa moderna. Vivo sola desde hace 11 años, desde que falleció Eugenio, mi marido. Él tampoco entendía mucho de tecnología, pero tenía manos fuertes y sabias, de esas que podían arreglar una lámpara con alambre o ajustar una cañería con solo apretar los dientes. Eugenio era lo que yo llamo un hombre de verdad, no por machismo ni nostalgia vacía, sino porque sabía estar. Su silencio no era abandono, era presencia. Me acostumbré tanto a ese tipo de compañía que ahora, cuando todo es ruido y mensajes y notificaciones, me siento más sola que nunca, incluso cuando estoy rodeada de mi propia sangre. Mi hija Sonia es todo lo que una madre dice desear. Independiente, profesional, madre de 2. Vive a media hora en coche, pero nos vemos una vez al mes, y siempre por algún motivo logístico. Una cita médica, el cambio de temporada de ropa, alguna receta antigua que necesita rescatar. No recuerdo la última vez que vino solo para tomar un café. Cuando la llamo, rara vez contesta. Y cuando me devuelve la llamada, siempre tiene prisa. Mamá, ¿puedes hablar ahora? Estoy entre reuniones. A veces me dan ganas de decirle que claro que puedo, que no hago nada más que esperar. Esperarla a ella, sobre todo. Pero no lo digo. Me trago la amargura y sonrío con la voz. Porque así nos enseñaron a las mujeres de mi generación, a no incomodar. Los nietos... Bueno, los nietos son otro mundo. Claudia, la mayor, ya casi no me mira. A sus 16 años, su vida es un torbellino de redes, fotos y canciones que no entiendo. Me saluda sin despegar los ojos del móvil y me abraza como si su cuerpo pesara demasiado. El pequeño, Nico, tiene 11. Él todavía se sienta a mi lado de vez en cuando, pero ya empieza a reírse de mí. No con malicia, no todavía, pero con esa condescendencia que los niños aprenden pronto cuando perciben que los adultos ya no son útiles. La última vez que vinieron, hace 3 semanas, intenté mostrarle una foto antigua de su madre. Una donde tenía casi su edad y sonreía con el uniforme del colegio. Le pedí que me ayudara a enviársela por ese aparato moderno. ¿Cómo se manda por WhatsApp desde esto, Nico? Él soltó una carcajada y dijo: Abuela, eso no es un teléfono, es una piedra. Claudia se rió también, y Sonia no dijo nada. Solo sonrió incómoda y volvió a mirar su reloj. Aquella noche me fui a la cama con un nudo en el pecho.
No por la broma, que era cruel, sí, pero no inesperada, sino por lo que había detrás de ella. El desprecio velado, el juicio silencioso, esa idea de que yo ya no sé, ya no puedo, ya no valgo. Y sin embargo, lo que no saben, lo que jamás se han detenido a preguntar, es que mientras se reían de mi teléfono de teclas, yo ya había hecho una llamada. Una llamada importante. No a la peluquería ni al ambulatorio, sino a mi notario. Y esa llamada, que hice con dedos temblorosos y corazón firme, fue el primer paso hacia algo que ellos ni imaginan. No me moví por rencor. No soy una mujer rencorosa. Pero sí tengo memoria. Y en estos últimos años he aprendido que si una no se protege, no la protege nadie. He visto demasiadas amigas terminar en lugares tristes, con batas grises y nombres escritos en vasos de plástico, porque confiaron demasiado, porque no creyeron que sus propios hijos podrían un día decir: «Mamá, es por tu bien». He escuchado historias de testamentos firmados entre tazas de tila, de pisos vendidos sin permiso, de diagnósticos exagerados para ganar tutelas. Y siempre pensé, a mí no me va a pasar. Pero cuando me vi buscando mis gafas para leer un mensaje que no entendía, y escuché a Sonia decir con tono amable: «No te preocupes, mamá, yo lo leo por ti». Algo dentro de mí se encendió. No fue fuego. No fue rabia. Fue otra cosa. Algo más frío y más antiguo. Instinto, quizás. O dignidad. Y así, mientras mis nietos me empujaban hacia la irrelevancia con cada carcajada, y mi hija me envolvía en su falsa preocupación, yo marcaba despacio, número por número, el del despacho de don Ernesto Barragán. Un hombre discreto, de bigote triste y ojos que no se dejan impresionar por trajes caros ni por lágrimas repentinas. «Magdalena, dígame», dijo al reconocer mi voz, y yo respondí con una sola frase: «Necesito protegerme de mi propia familia». No hubo sorpresa en su voz, solo un leve suspiro. Y un «claro, dígame qué tiene en mente». Desde ese día, mi teléfono viejo se volvió mi escudo. Nadie lo sabe, pero cada conversación que tengo con ellos queda grabada. No por malicia, por precaución. Si alguien alguna vez intenta internarme, declararme incompetente o tocar mis cosas sin permiso, tendrán que enfrentarse a algo más que a una anciana con dedos torpes. Tendrán que escuchar sus propias palabras, repetidas por una voz que ya no tiembla. Porque aunque no sepa mandar emojis ni abrir enlaces, sé cómo mantenerme viva. Sé cómo defender lo que me pertenece. Y no necesito una pantalla táctil para hacerlo, solo memoria. Y un poco de paciencia. Y de eso me sobra. Era un domingo gris, de esos en que el sol parece demasiado cansado para salir del todo. La lluvia no caía, pero el cielo se arrastraba como una sábana húmeda, espesa, sobre los tejados del barrio. Yo había preparado empanadas con tiempo, como cada vez que iba a casa de Sonia, aunque sabía que probablemente terminarían sin tocarse. Ella siempre decía que tenía todo resuelto, que había pedido comida más práctica, como si lo casero fuera ahora una especie de capricho molesto. Aún así, envolví la fuente con cuidado, me puse mi abrigo de entretiempo y tomé el autobús, porque aunque Sonia me había prometido que pasaría a buscarme, como siempre se le presentó algo de último minuto. Al llegar, la casa estaba iluminada con esa luz artificial que nunca me gustó, blanca y agresiva como la de un hospital. Claudia y Nico se asomaron brevemente desde la sala, sin levantarse del sofá.
Sonia me saludó con un beso al aire y me indicó que dejara las empanadas sobre la encimera. El olor de una lasaña congelada calentándose en el horno llenaba la cocina. El ambiente era tenso, aunque no hostil. Una tensión sutil, como la que se siente en las salas de espera antes de una mala noticia. Yo no pregunté nada. Me limité a observar. Durante la comida, hablaron de cosas que no entendía. Aplicaciones nuevas, promociones de Internet, el colegio bilingüe de Claudia, el curso de robótica de Nico. Cada vez que intentaba intervenir con alguna anécdota o sugerencia, alguien me interrumpía o cambiaba de tema. Sonia revisaba su teléfono constantemente, mientras su esposo, Iván, respondía a correos en su portátil, como si no pudiera desconectarse ni para masticar. En un momento intenté mostrarle a Nico unas fotos impresas que había llevado, pero me dijo sin mirarme que eso ya lo había visto en Facebook hace años. Claudia ni siquiera fingió interés. Después del postre, Sonia anunció, con una sonrisa que me pareció forzada, que querían mostrarme algo. «Es solo una tontería divertida», dijo, como si intentara restarle importancia a propósito. Me condujeron hasta la sala, donde habían conectado el televisor a un pequeño dispositivo. Claudia tomó el control remoto y puso un video. En la pantalla apareció mi rostro, claramente grabado desde un ángulo bajo. Yo estaba en mi cocina, frente al microondas, intentando leer un mensaje en mi móvil. La imagen mostraba cómo me acercaba el aparato a la cara, fruncía el ceño, murmuraba «¿Dónde se ve esto?», y presionaba botones al azar. El video duraba apenas unos segundos, pero lo suficientes para que se escucharan risas contenidas detrás de la cámara. Sonia comentó entre carcajadas. «Es del día que intentabas ver la receta que te mandé». Claudia lo grabó sin querer. «Lo editamos un poco. Mira qué gracioso». En efecto, la grabación había sido editada con música ridícula, efectos de zoom en mi cara confundida, incluso texto en letras grandes que decía «Modo abuela, on». Me quedé helada. No por la grabación en sí, que en otro contexto quizá me habría hecho gracia, sino por el hecho de que habían decidido compartirla entre ellos, editarla, convertir mi torpeza en objeto de entretenimiento. Se rieron como si fuera un sketch de televisión, como si yo no estuviera allí. Nico dijo entre risas: «Deberías abrir un canal de YouTube, abuela». Sonia añadió: «Sí, serías viral, la abuela vintage». Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sentí que no servirían de nada. Me senté en silencio, con las manos sobre el regazo, mientras mi cara seguía apareciendo en la pantalla, una y otra vez. Iván incluso bromeó con que eso merecía ser enviado al grupo de WhatsApp de la familia. Sonia lo detuvo. «No, no, que la tía Laura es muy sensible». No dijo que yo podría sentirme herida. No dijo que era inapropiado burlarse de mí. Solo temía que otra persona lo considerara ofensivo. Una parte de mí quiso pedir que apagaran el televisor. Otra parte quiso llorar. Pero lo que hice fue observar. Observé cada rostro, cada sonrisa, cada risa mal contenida. Observé cómo mis nietos aprendían que reírse de la abuela era normal, que sus errores eran graciosos, que su desconexión con el presente era un chiste inofensivo. Observé a mi hija, a quien crié con el convencimiento de que la empatía era el mayor de los dones, disfrutar de mi humillación como si fuera parte de una celebración doméstica. Después del video, Sonia me dijo con entusiasmo: «No te enfades, mamá. Es cariño, ya sabes cómo somos». Y luego con voz más baja añadió: «Además, estamos preocupados».
Nos dimos cuenta de que últimamente te cuesta más entender algunas cosas. Quizás deberíamos pensar en opciones, por si necesitas ayuda pronto. Me lo dijo como quien ofrece un favor, como si fuera algo generoso, como si estuvieran salvándome de algo. Yo asentí, porque lo que sentí en ese momento no fue dolor, ni rabia, ni siquiera sorpresa. Fue certeza. Una certeza amarga, profunda, que no nace de un hecho aislado, sino de una acumulación de pequeñas heridas. Ya no era útil. Ya no era referente. Ya no era parte del presente. Y por eso se sentían con derecho a decidir sobre mí, a reírse de mí, a narrarme como si yo ya no pudiera hacerlo por mí misma. Aquella noche me fui temprano. Dije que me dolía la cabeza, lo cual era cierto. Sonia me ofreció pedirme un taxi desde su móvil, pero le dije que prefería caminar hasta la parada. Necesitaba el aire. La calle estaba húmeda. El viento olía a tierra mojada. Caminé despacio, pensando en todo lo que había visto y oído, pensando en la ligereza con la que habían usado mi imagen, mi dignidad, como entretenimiento. Pensando, sobre todo, en esa frase que Sonia deslizó como quien deja caer una semilla venenosa. Pensar en opciones. Ya lo sabía. Ya lo había presentido desde hacía meses. Lo noté cuando comenzaron a preguntarme si ya había hecho testamento, si necesitaba ayuda con mis cuentas, si había pensado en una solución a futuro. Me lo disfrazaban de preocupación, pero detrás de cada gesto había prisa. Prisa por reorganizar su mundo sin mí en el centro. Prisa por convertir mi autonomía en una molestia. Cuando llegué a casa, dejé el abrigo sobre el sofá, me quité los zapatos y me senté en la mesa con una taza de té. Observé mi viejo teléfono sobre el mantel. Aún tenía una batería firme. Me fijé en el botón rojo de grabación, ese que había aprendido a usar por insistencia de don Ernesto. Nunca está de más, me había dicho. Y tenía razón. Ese día no solo había hecho una llamada al notario, también había empezado a guardar pruebas. Guardé la taza, me dirigí al dormitorio y abrí el cajón donde estaba el archivador de documentos. Revisé papeles, escrituras, poderes. Todo estaba en regla. Todo estaba preparado. Mi firma, intacta. Mi voluntad, clara. Cerré el cajón con calma y volví a la sala. Afuera, la noche se había cerrado con firmeza, pero en mi interior, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la claridad. Ellos creen que no sé usar el teléfono, pero olvidan que fui contadora 40 años, que entendí contratos antes que aplicaciones, que leí letras pequeñas mucho antes de que supieran leer. Se ríen de mi torpeza aparente sin saber que, mientras ellos graban videos para burlarse, yo grabo silencios para protegerme. Que mientras me retratan como un estorbo, yo documento sus palabras como quien teje una red. Esa noche escribí una nota a mano. No para nadie en particular. Solo para mí. Decía: cuando llegue el momento no explicarás nada. Solo mostrarás lo que grabaste. La guardé en mi bolso, junto al teléfono. Y me fui a dormir, no con tristeza, sino con determinación. La misma que me ayudó a criar sola a mi hija. La misma que ahora usaría para salvarme de ella. Pasaron 5 días después de aquella comida en casa de Sonia. Y el malestar no solo no se disipó, sino que creció como una costra que se rompe y sangra al menor roce. No se trataba solo del video, de las risas, de los comentarios sutiles. Era la forma en que me miraban. La forma en que me hablaban, como si cada pregunta que me hacían llevara escondida una evaluación
Una prueba invisible para decidir si yo todavía era funcional, todavía era lúcida. Empecé a notar los patrones, las frases repetidas, los silencios incómodos cuando entraba a una conversación donde se hablaba de herencias, de casas, de decisiones médicas. Una parte de mí quería pensar que exageraba, que todo era paranoia nacida de una inseguridad momentánea. Pero la otra, la que había sobrevivido a la viudez, a la precariedad y a la maternidad en solitario, sabía perfectamente cómo suenan las puertas cuando empiezan a cerrarse despacio. No hacen ruido, no se golpean, solo van girando en silencio y cuando te das cuenta, ya estás afuera. 2 días después, Sonia me llamó, cosa poco frecuente. Lo primero que me dijo fue que estaba preocupada por mí, que me notaba distinta, que Nico había dicho que parecía confundida con el horno, que Claudia comentó que me costaba recordar el nombre del chico con quien ella salía. No es que estemos alarmados, mamá, pero queríamos hablar de ciertas cosas preventivas para no estar desprevenidos si algún día pasa algo, dijo con un tono tan suavemente condescendiente que por poco me hace soltar la carcajada. Le pregunté directamente a qué se refería. Hizo una pausa breve, como quien se asegura de que la presa esté quieta antes de saltar. Pensamos que podrías considerar firmar algunos documentos que facilitarían las cosas en caso de que necesites asistencia legal o médica. Un poder general preventivo, por ejemplo. Solo por si acaso. Y quizá también hablar con alguien de confianza sobre tus cuentas, tus seguros, para que no haya confusión en el futuro. No me pidió permiso. Me ofreció una opción. Una sugerencia revestida de cariño, con los dientes escondidos tras una sonrisa. Le respondí que lo pensaría, que me parecía sensato, en teoría, pero que necesitaba tiempo. Claro, mamá, tómate el que necesites. No hay prisa, dijo. Y sin embargo, al día siguiente, Iván me mandó un correo, cosa que jamás hace, con una plantilla de poder preventivo. Un modelo estándar descargado de Internet, pero con mis datos ya incluidos. Solo debía firmar. Me senté frente al ordenador y releí ese archivo una y otra vez. Las frases eran claras, sencillas, casi neutras, pero estaban cargadas de pequeñas trampas, como casillas ocultas que abrían puertas peligrosas. Si lo firmaba, Sonia podría actuar en mi nombre sin necesidad de consultarme. Podría mover mis cuentas, acceder a mi propiedad, tomar decisiones médicas sin notificarme más allá de lo estrictamente necesario. Y lo más inquietante de todo. Si alguien cuestionaba su autoridad, el papel la blindaba. Todo con mi firma. Cerré el correo sin responder. Me levanté, fui hasta mi pequeño escritorio, abrí el cuaderno donde anoto lo que quiero recordar con claridad. Ahí escribí la fecha y una frase breve. Hoy me propusieron que firmara mi salida. Y entonces tomé el teléfono. Marqué el número de don Ernesto. Me atendió su secretaria. Le pedí cita lo antes posible. Ella dijo que podía recibirme esa misma tarde. El señor Barragán dice que cuando usted llama, él escucha. Sonreí. No por gratitud, sino por la certeza de que no estaba sola. No del todo. Fui al despacho con todos mis papeles, el testamento, las escrituras, los documentos del seguro de vida, los certificados de mis inversiones, todo lo que me había costado una vida entera construir. Le conté con calma lo ocurrido. No omití detalles, ni el video, ni la propuesta del poder, ni el correo de Iván. Don Ernesto no se escandalizó. Solo tomó nota. Me hizo preguntas precisas. ¿Ha habido antes señales de manipulación?
¿Ha notado si su hija ha movido dinero sin su conocimiento? ¿Tiene registros de sus conversaciones? Le mostré mi teléfono, las grabaciones, los archivos. Incluso una carpeta con anotaciones escritas a mano sobre ciertas frases que me habían parecido sospechosas. Él asintió despacio, como quien confirma una sospecha que no quería tener. Está haciendo lo correcto. Vamos a reforzar su protección legal y a dejar muy claro, en papeles firmados y fechados, que usted está plenamente consciente, autónoma, y que no delega autoridad alguna. Durante las semanas siguientes, mientras Sonia creía que yo seguía pensándolo, se pusieron en marcha varios cambios. Don Ernesto redactó una declaración jurada sobre mi estado de lucidez, firmada por un médico independiente que él mismo me recomendó. Modificamos el testamento, anulamos cualquier poder previo y registramos una cláusula que impedía transferencias no autorizadas. También me ayudó a adquirir una grabadora digital más segura para registrar cualquier conversación futura sin depender de mi teléfono. Todo quedó guardado, organizado, sellado. Pero lo más importante fue la decisión final: cambiar la titularidad del apartamento. No venderlo, no todavía. Pero transferirlo temporalmente a un fideicomiso con condiciones claras. Mientras yo estuviera viva y en posesión de mis facultades, nadie podía disponer de esa propiedad sin mi consentimiento expreso. Ni vender, ni alquilar, ni modificar escrituras. Y en caso de mi fallecimiento, el destino no sería Sonia, sino la Fundación Cultural de Zaragoza, con una carta personal explicando por qué. Don Ernesto me preguntó varias veces si estaba segura. Le respondí que nunca lo había estado tanto. Mientras todo eso ocurría, Sonia seguía llamando cada 2 días. No para preguntar cómo me sentía, sino para tantear el terreno. Me enviaba enlaces sobre residencias muy modernas. Me decía que había hablado con una amiga cuyo padre estaba encantado en un centro con huerto comunitario y sala de cine. Me hablaba de lo difícil que era para ellos vigilarme desde lejos, de que se preocupaban mucho, de que los nietos también lo notaban. Yo la escuchaba, asentía, decía que lo pensaría. Grababa cada palabra, tomaba nota. Cada conversación era un ladrillo más en la muralla que construía entre mi vulnerabilidad y su conveniencia. Un día me invitó a cenar. Me pareció extraño, porque no era ni cumpleaños ni fecha especial. Fui con cautela, sin llevar nada cocinado. Ella insistió en que quería prepararlo todo. Me recibió con una sonrisa más dulce de lo habitual. Claudia y Nico estaban ausentes, en casa de unos amigos. Iván, según dijo, tenía una reunión por Zoom. La mesa estaba puesta con esmero, una botella de vino abierta. Música suave. Servilletas dobladas con precisión. Una atmósfera que habría sido acogedora si no me resultara tan sospechosa. Durante la cena, Sonia fue amable, incluso afectuosa. Me sirvió 2 veces. Habló de su infancia, de papá, de cosas que hacía mucho no mencionaba. Y luego, cuando el vino comenzaba a hacer efecto y el ambiente se había vuelto casi tibio, sacó una carpeta. «Mamá, no quiero que pienses mal, pero traje unos documentos para que firmes ahora que estamos tranquilas. No tienes que leerlos todos. Son solo unas autorizaciones, por si alguna vez te pasa algo. Nada urgente. Es solo por seguridad». Los colocó frente a mí, junto a un bolígrafo. Eran los mismos papeles del correo, pero con algunas modificaciones. Yo tomé los documentos. Los leí despacio. No dije nada. Luego los doblé con cuidado. Los metí en mi bolso y le dije con tono neutro:
Los leeré con calma en casa. Nunca firmo nada sin repasar 2 veces. Su sonrisa se quebró apenas un instante. Claro, como tú quieras. Luego quiso servirme más vino, pero le dije que ya era tarde. Me acompañó a la puerta con un abrazo tibio. Y mientras bajaba por las escaleras, supe que ese intento había sido el último aviso. Lo siguiente sería la presión. Al día siguiente, recibí un correo de Iván. Formal, breve. Me decía que estaban organizando un encuentro con una asesora legal especializada en planificación familiar. Que sería bueno que yo asistiera. Que todos saldríamos beneficiados. Lo reenvié a don Ernesto sin abrirlo del todo. Su respuesta llegó en 5 minutos. No responda. Déjelo en mis manos. Esa noche no dormí del todo. No por miedo, sino porque sentí, por primera vez, que el conflicto era inevitable. Había cruzado un umbral. Ya no era solo desconfianza. Era un intento estructurado de control. Y yo, a pesar de los años, no pensaba rendirme sin dejar mi marca. Me levanté temprano. Preparé café. Me senté en la mesa con mi cuaderno de notas y escribí algo que no pensaba compartir con nadie. Una carta. No dirigida a Sonia, ni a los nietos, sino a mí misma. Una promesa. Una declaración íntima de lo que no permitiría. Empezaba así. No permitirás que te definan por tu lentitud ni por tu edad. No cederás tu voz a cambio de una falsa protección. No dejarás que el amor que diste se convierta en un bozal. Guardé esa carta en el mismo archivador que contiene mis documentos, y me prometí, con la certeza de quien ya ha vivido lo suficiente para saber cómo acaba la historia de quienes callan demasiado, que no me dejaría silenciar, porque quizás no sepa usar todas las funciones de un teléfono moderno, pero sé perfectamente cómo usar mi exhaustiva historia. Y la mía apenas comenzaba a ser contada. La mañana en que tomé la decisión final no fue distinta a las otras en apariencia. El cielo era claro, aunque algo ventoso. El sonido de las palomas en el tejado y el olor a café recién hecho se mezclaban como en cualquier otro día. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza entre las manos, observando cómo el vapor subía en espirales que desaparecían lentamente en el aire frío. A simple vista, nada había cambiado. Pero dentro de mí, algo se había solidificado. Era como si, después de semanas de tensión y vigilancia silenciosa, de interpretaciones entre líneas y acumulación de pruebas, finalmente hubiera cruzado una línea invisible que separa la resistencia pasiva de la acción consciente. La noche anterior, después de la cena en casa de Sonia, me senté a repasar las grabaciones de las últimas semanas. Una en particular me dejó sin aliento. Era un audio captado sin que ellos lo supieran, mientras yo me encontraba en el baño. Sonia hablaba con Iván en la cocina. Su voz sonaba relajada, incluso divertida. Ya no recuerda los nombres de los amigos de Claudia. Ayer confundió el microondas con el horno. Está cada vez más lenta. Si firmara el poder, podríamos empezar con los trámites para la pensión asistida. Lo ideal sería que ella misma lo pidiera. Así todo quedaría limpio. Iván respondió con algo que no pude oír con claridad, pero Sonia continuó. No va a notar nada. Solo hay que convencerla de que es lo mejor para todos. La casa no puede quedarse sin uso, y si la vendemos ahora podríamos invertir en algo útil para los chicos. Su voz sonaba práctica, sin sombra de culpa. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada. Pero más que dolor, sentí una certeza nueva.
No se trataba solo de una hija malagradecida. Se trataba de una estrategia. Una que venía construyéndose con tiempo, paciencia y cálculo. Comprendí que no podía quedarme quieta. Que debía anticiparme. No bastaba con protegerme legalmente. No bastaba con tener grabaciones o papeles. Debía dejar claro, de una manera irrefutable, que no solo estaba consciente de lo que ocurría, sino que había tomado una postura. Una definitiva. Llamé a don Ernesto esa misma mañana. Le pedí que revisáramos los últimos detalles del fideicomiso y que procediéramos con el cierre. También le pedí que redactara una carta de notificación para mi hija, explicando que, a partir de ese momento, cualquier asunto relacionado con mi salud, mis bienes o mis decisiones legales debía ser dirigido exclusivamente a través de mi abogado. Su reacción fue rápida y eficiente. En menos de 24 horas, todos los documentos estaban preparados, firmados y registrados. Esa misma semana me presenté en el banco. Solicité retirar todas mis cuentas de ahorro y trasladarlas a una nueva institución, fuera del conocimiento de Sonia. Cambié mis claves. Cancelé las tarjetas secundarias que alguna vez había entregado, por si acaso. Eliminé cualquier acceso compartido. No fue fácil. La empleada del banco me miró varias veces con duda, preguntándome si estaba segura, si alguien no me estaba obligando a hacer esos cambios. Le respondí con firmeza. Estoy más segura que nunca. Lo que me obligaban era a quedarme callada. La siguiente fase fue aún más difícil. Preparar el mensaje que les enviaría. No por falta de palabras, sino porque sabía que lo que dijera marcaría un antes y un después. Escribí la carta durante 3 noches, ajustando cada frase con cuidado, asegurándome de que no fuera agresiva, pero sí clara. No buscaba herir. Buscaba establecer un límite. En la carta explicaba que, después de varias situaciones que me habían hecho sentir vulnerada, había decidido tomar control absoluto de mis decisiones personales y patrimoniales. Les agradecía la preocupación, pero les informaba que cualquier insinuación sobre mi supuesta incapacidad o confusión había sido registrada y documentada, y que disponía de respaldo legal suficiente para actuar en consecuencia si fuera necesario. Cerraba con una frase que me costó escribir, pero que consideré justa. No soy una carga. Soy una persona. Y mientras mi corazón lata y mi mente esté en pie, lo seguiré siendo. Fui personalmente a la oficina de correos. Entregué la carta en un sobre cerrado, certificado, con acuse de recibo. Luego caminé por las calles del barrio como si fueran nuevas. Los árboles, los comercios pequeños, el mismo café donde Eugenio y yo solíamos detenernos los domingos por la tarde. Todo parecía más nítido, más real, como si, al tomar el control de nuevo, el mundo me hubiera devuelto el respeto que ya no encontraba en casa. A los 2 días, Sonia me llamó. No sonaba enojada. Sonaba confundida, molesta, como quien acaba de descubrir que su juego ha sido interceptado. «Mamá, recibí tu carta. ¿Qué es esto?» Le respondí con calma. «Es lo que dice. Estoy bien. Estoy lúcida. Y a partir de ahora, todo lo relacionado con mi persona pasa por mi abogado. No hay más favores ni sugerencias. Hay derechos, y los míos no son negociables». Se hizo un silencio tenso. Luego su voz bajó un tono. «No entiendo por qué estás haciendo esto. Nadie te ha hecho daño». Mi respuesta fue lenta, medida. No hace falta una herida visible para que duela. Me han ido quitando la voz poco a poco, y ahora la he recuperado. No se trata de castigo, sino de protección. Y eso también es amor, aunque no lo parezca. Después de esa conversación,
se desató un huracán sutil. Iván me escribió un correo larguísimo, lleno de tecnicismos y justificaciones, asegurando que todo lo que habían sugerido era por mi bienestar, que nadie había actuado con mala intención. Incluso me enviaron un nuevo video, esta vez de Claudia tocando el piano, como si quisieran suavizar el ambiente. No respondí. Guardé todo. Cada mensaje. Cada intento de disfrazar el control como preocupación. Lo documenté, no para atacarlos, sino para que nunca pudieran decir que no sabían lo que hacían. Y fue en esos días, en medio de esa tormenta silenciosa, cuando encontré una fuerza que no recordaba tener. Comencé a levantarme más temprano, a caminar más seguido. Volví a escribir. A leer novelas completas, no solo las noticias del día. Reorganizar mi casa. Abrí las ventanas como quien abre el pecho. Me sentía viva, útil, digna, no por lo que hacía, sino porque cada acto, cada decisión, era mía. Una tarde, mientras repasaba mis notas, sonó el timbre. Era Claudia. No la esperaba. Me sorprendió verla sola, sin previo aviso. Llevaba una mochila al hombro y cara de tormenta. Entró sin decir mucho. Se sentó en el sofá y me miró con unos ojos que ya no eran los de una niña. Mamá dice que estás exagerando, que estás dejando que un abogado te meta ideas en la cabeza. ¿Es verdad? Le ofrecí un vaso de agua. Luego me senté a su lado. Le hablé con honestidad. Le conté todo, sin adornos. Le dije cómo me había sentido, cómo había escuchado conversaciones que no debía, cómo había percibido la erosión lenta de mi autonomía. No lloré. No supliqué. Solo hablé. Claudia no dijo nada durante un buen rato. Luego asintió, con un movimiento casi imperceptible. A veces, en casa, se ríen de ti como si fueras una broma. Yo también lo he hecho. Pero luego me siento mal, porque sé que no es justo. Tú siempre has estado ahí. Hizo una pausa, bajó la voz. Y también sé que mamá y papá han hablado de vender tu piso. Dicen que es muy grande para una sola persona, que con ese dinero podríamos hacer muchas cosas. Me miró de frente. ¿De verdad ya no pueden hacerlo? Le respondí con una media sonrisa. No, ya no pueden. Nos quedamos en silencio un buen rato. Luego, Claudia me abrazó. No como una nieta que consuela, sino como alguien que pide perdón sin palabras. Aquella visita me confirmó algo que ya intuía. No todo estaba perdido. Que dentro de esa familia que me había querido silenciar, todavía había voces que podían escuchar. Que podía haber una reconciliación algún día, sí, pero no al precio de mi dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola y la radio murmuraba de fondo, comprendí algo esencial. No había tomado esas medidas por miedo a perder mi casa. Ni siquiera por la humillación del video. Lo hice por algo más profundo. Por el derecho a seguir siendo la autora de mi propia historia. Por no permitir que mi vejez fuera escrita en tercera persona por quienes ya me habían convertido en personaje secundario. No me veía como una heroína, ni como una mártir. Me veía como una mujer que había vivido demasiado para dejarse empujar al margen sin al menos dejar constancia. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Porque hay muchas formas de envejecer, pero pocas tan tristes como hacerlo sintiendo que tu voz ya no importa. Y yo, al menos, había recuperado la mía. Nunca imaginé que el hecho de protegerme pudiera generar tanto ruido. Quizá una parte de mí, ingenua aún, pensó que mi decisión sería respetada aunque no fuera entendida,
que el acto de poner límites sería recibido con un mínimo de dignidad o, al menos, con silencio. Pero no fue así. Fue como si les hubiera arrancado una máscara, y al hacerlo, los dejara frente a un espejo que no querían mirar. Cuando Sonia comprendió que ya no podía acceder a mis cuentas, que el piso estaba fuera de su alcance legal, que cualquier movimiento patrimonial debía ser filtrado por mi abogado, se desató algo que llevaba años fermentando en su interior. Ya no era preocupación, era ira. Y detrás de esa ira, un resentimiento mucho más antiguo, más profundo, que quizá ni ella misma sabía que tenía, el día que me llamó con voz temblorosa, no de miedo, sino de indignación contenida. Supe que el conflicto ya no se desarrollaría en susurros, sino en voz alta, aunque aún sin testigos. «Mamá, ¿qué has hecho?», me preguntó sin siquiera saludar. «¿Qué clase de circo estás montando con ese abogado tuyo? Me ha llegado una notificación de la notaría. Dicen que cualquier asunto legal tiene que pasar por él. ¿Tú entiendes lo que eso significa?». Le respondí que sí, que por supuesto entendía. Que era precisamente lo que yo había solicitado. «Esto es una traición, mamá. Nosotros solo queríamos ayudarte, cuidarte, evitar que algún día termines sola, confundida, perdida en un hospital sin saber quién eres. ¿Y así nos pagas? ¿Nos bloqueas? ¿Nos amenazas con abogados?». Su voz subía de tono, y por un instante me recordó a cuando era niña y se le negaba algo que quería. Solo que ahora, la rabieta tenía palabras largas y vocabulario jurídico. «No te estoy amenazando, Sonia. Solo estoy ejerciendo mis derechos. Lo que hice no fue contra ti. Fue a favor mío. Y si eso te parece una amenaza, quizá deberías preguntarte por qué». Después de esa conversación, comenzaron a llegar los mensajes. Primero de Iván, con ese estilo de cordialidad agresiva que siempre le conocí. Me hablaba de consecuencias, de la dificultad de las relaciones familiares, cuando uno de los miembros optaba por lo que él llamaba una vía litigante. Me sugirió reconsiderar, por el bien de los nietos, de la estabilidad emocional de todos. Después fue Claudia, que me escribió un mensaje corto pero dolido. «¿Por qué estás haciendo esto, abuela? Mamá está muy mal». No le respondí de inmediato. Me limité a guardar los mensajes, como todo lo demás. Luego vinieron los intentos de mediación informal. Una amiga de Sonia que se ofrecía a hablar conmigo. Un supuesto especialista en acompañamiento a adultos mayores, que me llamó sin que yo hubiera solicitado nada, diciendo que mi hija estaba muy preocupada por mi aislamiento. Y finalmente, las visitas inesperadas. Una mañana de sábado, mientras regaba las plantas del balcón, el timbre sonó con insistencia. Era Sonia. No había llamado antes. No avisó. Simplemente vino. Su cara era una mezcla de determinación y ansiedad. Entró sin esperar invitación, como si la casa le perteneciera. Se sentó en la sala y me miró con una intensidad que no le recordaba desde hacía años. «Mamá, esto no puede seguir así. Estamos todos sufriendo. Me estás empujando lejos sin razón. Me haces sentir como una enemiga. ¿Es eso lo que quieres?». Le dije que no la consideraba mi enemiga, pero que tampoco podía seguir fingiendo que nada pasaba. «Has cruzado límites, Sonia. Me has observado, juzgado, planeado sobre mí sin consultarme. Has intentado hacerme firmar papeles sin explicarlos. Has hablado de vender mi casa como si ya no me perteneciera. ¿Cómo querías que reaccionara?». Ella se quedó callada un momento. Luego, en lugar de responder, sacó su teléfono, abrió una carpeta y me mostró un documento.
Un informe firmado por un médico, amigo de Iván, como supe después, que mencionaba señales preliminares de deterioro cognitivo, basado en observaciones familiares y en episodios de desorientación reportados por testigos. Me lo tendió como si fuera una carta de autoridad. Este informe puede presentarse para solicitar una evaluación judicial, mamá. No quiero hacerlo. No quiero llegar a eso. Pero si tú sigues poniendo barreras, tendré que protegerte de ti misma. Esa frase, tan calculadamente cruel, me produjo un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, no solo por su contenido, sino por el tono con que fue pronunciada, como una amenaza envuelta en afecto, como si realmente creyera que eso era Foss. Le respondí sin levantar la voz. Si das ese paso, sabrás que has perdido algo que nunca recuperarás. Y no es la casa, es el vínculo. Porque una cosa es el desacuerdo, Sonia, y otra muy distinta es la traición. Se levantó, guardó su teléfono y me miró con los ojos enrojecidos. No estás bien, mamá, no lo ves ahora, pero con el tiempo lo entenderás. Y se fue sin despedirse. Al día siguiente, don Ernesto me llamó. Había recibido una solicitud formal de revisión de mi testamento. Sonia estaba iniciando el proceso para impugnar la modificación reciente, alegando que fui influenciada por un tercero con interés financiero. Me senté en mi silla de costura con el teléfono aún en la mano, sin moverme por varios minutos. No era solo dolor. Era incredulidad. Mi propia hija, aquella a quien enseñé a leer, a caminar, a ser fuerte, estaba cuestionando mi capacidad de decidir. Y lo hacía con herramientas legales, con papeles y médicos de conveniencia. No me dolía el intento de quitarme el control. Me dolía la convicción con la que lo hacía, como si no me viera, como si ya me hubiera dado por muerta en todo sentido. Las semanas siguientes fueron una sucesión de tensiones abiertas y silencios cargados. Claudia dejó de escribirme. Iván envió una carta, esta vez con membrete legal, solicitando una reunión con mi abogado para dirimir los conflictos patrimoniales emergentes. Don Ernesto me aconsejó mantener la calma, confiar en los documentos, seguir documentando todo. Y así lo hice. Cada llamada, cada mensaje, cada gesto. No por rencor, sino por justicia. Porque no hay arma más poderosa que la verdad cuando está escrita con paciencia. Una tarde, mientras revisaba mis plantas, encontré a Nico en la puerta. Venía solo, con una mochila y una caja. Me dijo que traía algunas cosas que mamá ya no quería en casa. Entre ellas estaba el viejo álbum familiar que un día desapareció misteriosamente de mi estante. También había un cuaderno con dibujos que Claudia hizo cuando era niña, y un frasco con botones de colores que yo solía guardar como si fueran joyas. Nico no dijo mucho. Se notaba incómodo. Antes de irse me dijo en voz baja: «Mamá dice que estás haciendo un escándalo por nada. Pero yo creo que te están tratando como si ya no pensaras». Lo abracé, aunque sabía que no entendía del todo lo que ocurría. Pero sus palabras me dieron algo que necesitaba: la confirmación de que no estaba loca. Días después, la situación alcanzó un nuevo nivel. Un asistente social vino a visitarme. Supuestamente, por protocolo. Me hizo preguntas. Me miró con ojos de juicio disimulado. ¿Usted se prepara sola la comida? ¿Tiene olvidos frecuentes? ¿Ha perdido interés en sus actividades habituales? Respondí todo con claridad, incluso con cierta ironía. Cuando se fue, supe que había sido enviada por Sonia. Lo confirmé más tarde, cuando encontré su tarjeta en el buzón, con una nota manuscrita. Cualquier duda,
puede llamarme. Sonia está muy preocupada por usted. Aquella noche, al mirar mi reflejo en el espejo, me dije algo en voz baja. Están preparando tu entierro en vida, Magdalena. Pero no te vas a dejar enterrar sin hacer ruido. Tomé el teléfono. Llamé a don Ernesto. Le pedí que activara la cláusula de defensa anticipada. En caso de que intentaran presentar una petición judicial de incapacidad, yo ya había firmado un protocolo de oposición, con peritajes previos, testigos y actas. También le pedí que notificara a Sonia que cualquier nuevo intento de intervención sería considerado acoso familiar con implicaciones legales. No me tembló la voz, ni la mano. Al día siguiente, la respuesta fue el silencio. Un silencio más elocuente que cualquier grito. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Claudia me bloqueó en redes. Nico dejó de responder. Sonia no apareció. Pero lejos de sentirme derrotada, sentí una paz extraña, porque sabía que había hecho lo correcto. Porque, por primera vez en mucho tiempo, mi vida no pendía de las emociones ajenas, sino de mis decisiones. Me senté frente a mi ventana, con la tarde cayendo sobre los tejados. El mundo seguía girando. Las palomas seguían revoloteando. El café sabía igual. Pero yo era distinta. Y aunque el precio fuera alto, no cambiaría ni una sola decisión. Porque había recuperado lo más importante que una mujer de mi edad puede poseer: su lugar, su voz, y su derecho a no ser borrada antes de tiempo. No hay un momento exacto en que uno se da cuenta de que la batalla ha alcanzado su punto más alto. No hay campanas, ni alarmas, ni señales visibles. Lo que hay es un silencio raro, cargado, como ese instante antes de que estalle una tormenta y todo queda en pausa. Así me sentí aquella mañana, mientras tomaba el desayuno frente a la ventana y el viento agitaba las cortinas como si quisiera avisarme de algo. Ya no esperaba que Sonia me llamara. Sabía que, después de las notificaciones legales, el siguiente movimiento no sería un intento de diálogo, sino un golpe más estructurado, más frío, quizá definitivo. Y no me equivoqué. Alrededor de las 10, recibí una llamada del despacho de don Ernesto. Su voz sonaba más grave que de costumbre, medida, como quien elige cada palabra con precisión quirúrgica. Me dijo que había llegado una notificación judicial. Sonia había presentado oficialmente una solicitud para iniciar un proceso de tutela, alegando que yo sufría de deterioro cognitivo progresivo y que existía riesgo para mi integridad personal y financiera. Lo decía así, con esas palabras que duelen más que una bofetada, porque no solo te arrebatan la dignidad, sino también el derecho a defenderte por ti misma. Le pedí que me lo leyera 2 veces, no porque no entendiera, sino porque quería grabarlo bien en la memoria. Luego colgué el teléfono con la certeza de que había llegado el momento de abrir todas las cartas. Pasé el resto del día revisando mis grabaciones, mis notas, los informes médicos firmados por profesionales independientes que confirmaban mi plena capacidad mental. Revisé los testimonios que don Ernesto había reunido de mis vecinas, de mi médico de cabecera, incluso de la bibliotecaria del barrio, donde yo iba cada semana desde hacía años. Cada uno hablaba de mí con palabras que no eran de lástima, sino de respeto, de presencia, de lucidez. Era como ver un espejo que me devolvía intacta, justo cuando mi hija intentaba hacerme desaparecer. 2 días después, llegó la fecha de la audiencia preliminar. No era un juicio en sí, sino una instancia de evaluación ante una jueza de familia. Me presenté acompañada de don Ernesto, vestida como para una misa importante, con mis papeles ordenados en una carpeta azul
que conservaba desde mis años de contadora. Sonia estaba allí con Iván, ambos vestidos de sobriedad y falsa preocupación. Me saludaron con un gesto breve, sin mirarme a los ojos. No hacía falta. Ya no quedaban máscaras que sostener. La jueza, una mujer de rostro severo y ojos fatigados, comenzó leyendo el expediente. Luego me preguntó si entendía lo que allí se solicitaba. Le respondí con claridad. Sí, señora. Mi hija quiere que el Estado declare que ya no puedo decidir por mí misma. Ella alzó una ceja, como si no esperara tanta franqueza. Iván intervino con ese tono amable que siempre me ha parecido venenoso. Solo buscamos lo mejor para ella. Hemos notado comportamientos erráticos, olvidos, incluso confusión en tareas básicas. Sonia añadió. Tenemos un informe médico que lo respalda, además de testigos. Don Ernesto pidió la palabra, entregó las carpetas, los informes, los audios transcritos, las fechas, las firmas notariales. Todo estaba allí. Todo lo que yo había preparado durante meses, cada paso dado sin prisa, cada documento firmado con plena conciencia, cada testigo que podía hablar de mi vida cotidiana, sin que mediara parentesco ni sospecha de interés. Incluso aportó una grabación de una conversación donde Sonia, sin saber que estaba siendo registrada, reconocía que su verdadero interés era el uso del piso para un negocio inmobiliario que Iván quería lanzar con un socio. Ella ya casi no sale. Ese espacio está desperdiciado. Podríamos hacer algo bueno con él. Cuando se reprodujo ese audio, Sonia se puso blanca. Intentó intervenir, pero la jueza la detuvo con un gesto. Señora, aquí quien debe hablar es su madre. Y hasta ahora no he oído ningún argumento que justifique la tutela. Luego me miró y me pidió que explicara, con mis propias palabras, por qué había tomado las medidas legales que estaban en discusión. Respiré hondo. Había ensayado esa respuesta muchas veces, pero ahora que tenía la oportunidad de decirla en voz alta, supe que no necesitaba palabras complejas. Solo la verdad. Porque no quiero terminar siendo una anécdota en boca de mis nietos. Porque no quiero que mis recuerdos sean interpretados por otros. Porque he vivido con esfuerzo, con dignidad, y no estoy dispuesta a regalarla a cambio de una falsa tranquilidad. Porque he notado cómo se ha transformado el amor de mi hija en una forma de control. Y porque aún pienso, aún decido, y eso no es negociable. El silencio que siguió fue largo. La jueza bajó la mirada hacia el expediente. Luego observó a Sonia con una expresión que no supe descifrar del todo. Finalmente dijo: No encuentro motivo suficiente para iniciar ningún proceso de tutela. La señora Magdalena ha demostrado no solo lucidez, sino también previsión. Este tribunal no puede suplantar una voluntad que está expresada con tanta claridad. El golpe fue seco. Sonia no dijo nada. Iván apretó los labios. Yo solo asentí, como si firmara una declaración que había estado esperando años. Al salir del juzgado, don Ernesto me felicitó con una mano en el hombro. Fue valiente y muy precisa. No muchas personas de su edad hacen este recorrido con tanta determinación. Le agradecí sin palabras. A veces, cuando una gana una batalla, no necesita celebrarla. Solo respirar. Días después, Sonia me llamó, no para disculparse, sino para preguntar si pensaba hablar con los nietos. Le respondí que no era mi deber corregir lo que ellos habían aprendido, que cada uno saca sus propias conclusiones y que a veces el tiempo enseña más que las palabras. Claudia me escribió por su cuenta un mensaje escueto. Supe lo que pasó.
No sé qué pensar. Le respondí solo una frase. Piensa libremente. Eso es todo lo que siempre he querido. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo. No me vi como una anciana que había ganado una disputa legal. Me vi como una mujer que había cruzado un umbral de fuego y salido del otro lado intacta, aunque más sola, aunque más consciente. Me vi sin adornos, sin necesidad de demostrar nada, porque cuando una ha defendido su voz, incluso frente a su propia hija, ya no hay quien pueda quitarle lo esencial. Pensé en Eugenio, en cómo me habría apoyado, en cómo me habría mirado en silencio mientras sostenía mi mano. Pensé en mis años de madre, en las noches sin dormir, en los sacrificios invisibles que una hace sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, lo único que una desea al final no es agradecimiento. Es respeto. Es no ser tratada como un mueble viejo. Es que cuando hablen de ti, no lo hagan en pasado estando tú aún viva. Me serví una taza de té. Me senté junto a la ventana. La ciudad seguía girando. Pero yo había detenido algo que llevaba mucho tiempo deslizándose como una sombra. Y aunque no supiera qué vendría después, sabía que ya no sería una espectadora. Sería autora, hasta el último renglón. Han pasado varias semanas desde aquella audiencia, y el tiempo, con su manera discreta de borrar las huellas del conflicto, ha hecho su parte. No ha habido más llamadas de Sonia, ni cartas, ni correos. Iván no ha vuelto a intentar acercamientos legales y, hasta donde sé, han optado por el silencio como forma de respuesta. A veces pienso que en ese silencio hay vergüenza, y otras veces creo que solo es frustración. Pero no me inquieta. He aprendido a convivir con las ausencias sin suplicar por presencias, y a entender que no toda distancia es pérdida. Claudia me escribió una vez más. Esta vez me envió una foto de cuando ella era pequeña, sentada en mis piernas, en aquel jardín donde solíamos pasar las tardes de domingo. En el mensaje decía: «Todavía estoy procesando, pero estoy aquí». No contesté de inmediato. Quise dejar reposar sus palabras, como se deja reposar un pan antes de cortarlo. A los 3 días le respondí: «Procesar también es un acto de amor». Desde entonces no hemos vuelto a Biotz a hablar, pero tampoco hace falta. Hay heridas que no se curan con diálogos, sino con tiempo y silencio compartido. Mis días han recuperado una cierta serenidad. No una felicidad brillante ni estridente, sino una paz discreta, del tipo que se instala en los rincones sin hacer ruido. Me levanto temprano, preparo mi café, leo el periódico, escucho a los pájaros en el balcón y hablo con la vecina del quinto cuando nos cruzamos en el mercado. Volví a mis costumbres lentas, aquellas que siempre despreciaron por anticuadas, pero que ahora siento como mi trinchera íntima. He vuelto a escribir cartas, a mano, con tinta azul y papel con borde dorado. No para enviarlas, sino para que exista un rastro de mí en otro formato que no sea digital. A veces me pregunto si, cuando ya no esté, alguien encontrará esos papeles y leerá lo que nunca dije en voz alta. Y si lo hacen, que sepan que no fui una abuela dócil, ni una madre sin memoria, sino una mujer que supo detener su borrado justo a tiempo. He seguido reuniéndome con don Ernesto, aunque ahora ya no hablamos de documentos ni de defensas legales. Nos sentamos a tomar té, hablamos de libros, de películas antiguas, y él a veces me acompaña en caminatas cortas por el parque. No hay romance ni necesidad de que lo haya, solo una compañía tranquila, de esas que no exigen, que no invaden, que simplemente están,
A veces él menciona a su esposa fallecida, y yo hablo de Eugenio como si aún estuviera en la otra habitación. Hay una complicidad en los que han amado sin condiciones, y han sobrevivido para contarlo. En eso nos entendemos sin muchas palabras. El piso sigue igual, aunque hice algunos cambios pequeños. Retiré las fotos familiares del mueble del salón, no como castigo, sino como gesto de salud. Las guardé en una caja que etiqueté con la palabra «cuando duela menos». En su lugar puse libros, pequeños jarrones con flores secas, una foto de mi madre cuando era joven, y una vela que enciendo por las tardes, no por fe religiosa, sino por costumbre de darle un marco cálido al final del día. A veces, cuando cae la noche y la casa queda completamente en silencio, me siento en el sillón grande y repaso en mi mente todo lo que pasó, no con rabia, sino con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Porque, aunque me dolió más de lo que puedo admitir, también me liberó. La vida, en su último tramo, no se trata de grandes conquistas ni de reconciliaciones gloriosas. Se trata, a veces, de mantener lo que aún nos pertenece sin tener que explicarlo, de poder decir no sin temor a ser abandonadas, de entender que el amor no siempre es garantía de justicia y que incluso los hijos que criamos con el alma pueden vernos un día como un estorbo elegante que convendría gestionar con eficiencia. Yo no quiero que me recuerden por mis recetas, ni por los días en que cuidaba niños mientras otros hacían sus vidas. Quiero que, si alguien alguna vez habla de mí, diga que fui alguien que no cedió su lugar, que, incluso cuando le temblaban las manos, sostuvo su nombre con firmeza. No me interesa el perdón de Sonia. No lo busco ni lo rechazo. Simplemente dejo que el tiempo haga con ella lo que tenga que hacer. Si algún día toca mi puerta sin excusas ni discursos, la recibiré como a una visitante lejana, con respeto, pero sin deberes. Porque el amor de una madre no tiene que ser eterno cuando se transforma en sacrificio unilateral. Y porque hay dignidades que una vez recuperadas, ya no se entregan de nuevo. Me siento vieja, sí, pero no vencida. Y eso, en este mundo que se empeña en infantilizar a las mujeres mayores, ya es una forma de revolución. Lo que pasó con Sonia me dejó cicatrices, pero también me devolvió a mí misma. A la mujer que fue joven y luchadora, a la viuda que aprendió a vivir sola, a la madre que decidió que su voz no sería silenciada por aquellos que ella misma crió. Y si eso incomoda, que incomode. Prefiero esa incomodidad al vacío de ser ignorada. Ahora que los días son más largos y el sol entra con más fuerza por las ventanas, he retomado una vieja costumbre: hablar en voz alta conmigo misma. No para recordar cosas, sino para oír mi propia voz. Para saber que sigo aquí, que existo, que a pesar de todo, sigo siendo yo. Magdalena. No la madre de, no la abuela de, no la señora que se confundía con el teléfono, sino yo, entera, con historia, con nombre, con presente, y con la convicción de que ninguna edad justifica que otros hablen por ti. Porque mientras una pueda narrarse, el mundo no puede borrarla. Y yo, gracias a todo lo que ocurrió, aprendí a narrarme de nuevo, esta vez sin pedir permiso.